Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Muy buenas tardes a ese maravilloso que es el pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente. Hoy vamos a estudiar el misterio de iniquidad, la iglesia en la oscuridad. Hoy vamos a estudiar ese tema, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé bastante discernimiento para estudiar la palabra del Señor. Excelentísimo Padre amado, aquí estoy ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por el aliento de vida, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos provee los alimentos, Señor. Hoy vamos a estudiar el misterio de la iniquidad, la oscuridad de la iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Danos sabiduría, danos entendimiento para entender cada día más tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. El misterio de iniquidad, la iglesia en la oscuridad. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo que ese día no puede venir sin que antes venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto. Y eso lo vemos en el Espíritu de Profecía, en el Conflicto de los Siglos, capítulo 3, página 21. Una era de tinieblas espirituales. Cuando estudiamos la segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se hace pasar por Dios aquí en la tierra? El Papa. El Papa se hace pasar por Dios. Y ese es el verdadero anticristo que tenemos aquí en la tierra, el Papa. Ese es el verdadero anticristo. Entonces, el apóstol Pablo advierte a los creyentes que no se deje engañar, respecto al regreso de Cristo Jesús. El día del Señor aclara que antes de este evento final ocurrirá una gran apostasía, alejamiento de la fe, y se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, quien se proclamará a sí mismo como Dios. Y el hombre de pecado es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El Papa. Es el anticristo. Por eso vamos a la palabra. Cuando estudiamos a Judas en el versículo 3, capítulo 1, porque recuerde de que Judas tiene un solo capítulo. Vamos a estudiar el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A los santos. Entonces aquí Judas nos relata los romanistas que se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía, de haberse separado resultamente de la verdadera iglesia. Pero este cargo recae más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que se arriesgaron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que una vez fue entregada a los santos. ¿Quiénes se alejó de la fe y de Cristo Jesús? Fueron ellos, la Iglesia Católica, el Vaticano, el Papado. Y de ahí se inició la falsa doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque recuerden que la verdadera iglesia era la de Cristo Jesús, la de los 12 discípulos. Esa es la iglesia primitiva. De ahí nace la verdadera iglesia. La iglesia primitiva, que es la verdadera iglesia de Dios. La iglesia católica es una apostasía, es un engaño de Satanás que se introdujo a través de la iglesia católica para engañar al pueblo de Dios. Ahora, el significado de Judas en el capítulo 1, versículo 3, significa que es un llamado urgente a los cristianos a proteger y defender el evangelio. Judas explica que aunque deseaba escribir sobre la salvación compartida, se vio obligado a instar a la iglesia a luchar enérgicamente por la fe frente a las falsas enseñanzas de la inmoralidad. ¿Quién enseña esa falsa enseñanza? La enseña la Iglesia Católica, esa es la que la enseña. Vamos a estudiar a Daniel en el capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantarán y pensarán en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esto lo dijo Daniel 800 años antes de Cristo. Fíjese usted que el hombre iba a cambiar la ley, los tiempos. ¿Quién cambió la ley de Dios? El Vaticano, la Iglesia Católica. Ellos cambiaron la ley de Dios. Ellos borraron el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento y cambiaron los tiempos, porque recuerden que el día no termina a la medianoche. Bíblicamente, el día termina a la cuesta del sol. De ahí termina el día, a la cuesta del sol. La iglesia romana, por centenares de años, fue prohibida la circulación de la Biblia. No se le permitía al pueblo leerla, ni que la tuviese en su casa. Sacerdotes, prelados, sin principio, eran los que interpretaban la enseñanza. ¿Quién la interpretaba la enseñanza? Los sacerdotes, que eran los únicos que tenían autoridad de tener Biblia. Esta Biblia era imposible de tenerla, porque los que tenían autoridad para tenerla era exclusivamente la Iglesia Católica. Le prohibía al pueblo de Dios que no la tuviera. Le prohibía. Porque recuerde que cuando uno escudriña la palabra de Dios se entera de la verdad. Y eso es lo que ellos les temían, de que el pueblo de Dios descubriera la verdad que está escrita en la Sagrada Escritura. Porque a través de la Sagrada Escritura Dios se comunica con nosotros. Y ese era el temor que tenía la Iglesia Católica, que el pueblo descubriera la verdad. Porque ¿qué representaba la Iglesia Católica? Representaba el engaño, la falsedad. Y por eso ellos prohibieron que el pueblo de Dios tuviera la Biblia, que únicamente los que tenían autoridad para leerla eran ellos, pero ellos la contradecían, es decir, la volteaban a su antojo y no explicaban la palabra de Dios. Por eso describe las acciones de un rey opresor, a menudo interpretado como un poder anticristiano que hablará contra Dios. Perseguirás a los creyentes santos
y buscará cambiar la ley de Dios. ¿Quién cambió la ley de Dios? Fue la Iglesia Católica del Vaticano. Ellos cambiaron la ley de Dios. Porque cuando usted se va al catecismo de la Iglesia Católica, el segundo mandamiento no aparece, ni el cuarto mandamiento aparece, porque ellos cambiaron la ley de Dios. La Iglesia romana se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y borró el cuarto mandamiento, el sábado, el día del Señor, que Dios había bendecido y santificado, y dividió en dos partes el último mandamiento, y colocar en su lugar el día festivo, observando por los paganos como el venerable día del sol, las fiestas paganas. ¿En qué año fue que cambió la ley de Dios? Cuando Constantino, en el año 321, el 7 de marzo del año 321, después de Cristo, de nuestra era, ellos cambian la ley. Constantino cambió el sábado por el domingo, colocó al dios sol, el día sol. Y cuando tú te pones a analizar y ver el bastón que carga el papa, el bastón que carga el obispo, ve la imagen que tiene en el bastón. Ese es adorador del dios sol, porque ellos adoran al dios sol. Ellos no adoran a Dios, ellos adoran al dios sol, el domingo como el día del sol. Entonces por eso ellos son adoradores del sol. Entonces, ¿por qué la madre de todas las rameras? Porque de ahí se inicia el cambio del día sábado para el domingo. Ellos son los iniciadores. Y Constantino en el año 321 cambió el sábado por el domingo, del dios sol. Cuando estudiamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, me dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Que evitemos todo lo que Dios nos está hablando a través de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5. El apóstol Pablo le advierte a los discípulos, testimonio, que en los postreros días, el tiempo previo al regreso de Cristo Jesús, la sociedad enfrentará tiempos muy difíciles debido a la degeneración moral. Fíjate la degeneración moral a donde ha caído el hombre por el pecado, producto de la desobediencia, porque no obedece el carácter de Dios. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse, y eso fue en el año 538, en el siglo VI. El Papa concluyó afirmarse. El asiento de su poder fue definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Eso es en el año 538. Inicia la iglesia universal. Se inicia. Y en el año 538 le colocan la corona al papado como el primer papa de la historia.
se inicia en el año 538, el reinado del papado. ¿Por qué? Porque toma el poder político y el poder religioso y se une una sola fuerza, poder político y poder religioso. De ahí se inicia la Iglesia Católica Universal en todo el mundo. Ve lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 al 7. Ve lo que nos dice. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermano, aquí empieza. Entonces, en este año, en el año 538, empezaron a correr los 1260 años, que equivale a 1260 días, que equivale a 42 meses. Empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida, y la mujer, la iglesia de Cristo Jesús, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para allí la sustentase por 1260 días. Ahora, vamos a estudiar ahora Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sustentase por 1260 días, que eso equivale a 1260 años. La persecución que duró durante el periodo del año 538 hasta el año 1798. La persecución del Vaticano. La Iglesia Católica perseguía a los fieles, a los obedientes, a los que se oponían a ellos, porque ellos eran los únicos que tenían autoridad para predicar la palabra. Más nadie tenía la autoridad. Era exclusivamente el papado que tenía esa autoridad, y a él se le daba esa autoridad la obtuvo él en el año 538 hasta el año 1798. 1798. Pasaron 1260 años de persecución, de maldad, de asesinato. Asesinaban al que no estaba con ellos. La Iglesia Católica perseguía a los valdenses durante la Edad Media y el Renacimiento principal por desafiar la autoridad papal, rechazar la jerarquía eclesiástica y reivindicar el derecho de los laicos a predicar y a traducir la Biblia a su propio idioma. Juan Hu, perseguido, condenado por la Iglesia Católica. Juan Hu fue quemado en la hoguera, vivo. Lo mató la Iglesia Católica porque no estaba de acuerdo con la política, como ellos iniciaron, de que el pueblo de Dios no podía tener Biblia, porque recuerde de que ellos tenían el poder político y el poder religioso. Pero Juan Hu, un hombre que se le enfrentó a la Iglesia Católica, y Juan Hu fue quemado en la hoguera el 6 de julio del año 1415. ¿Quién lo asesinó? Lo asesinó el Vaticano. La Iglesia Católica asesinó a Juan Hu. Discrepancias fundamentales que llevaron a ruptura y fueron: predicción laica, movimiento fundado por Pedro Pablo, los valdenses,
de las Escrituras exigía que cualquier creyente, hombre o mujer, tuviera derecho de predicar el Evangelio, lo cual chocaba directamente con el monopolio del clero de la Iglesia Católica. A dogmas católicos cuestionaron tradiciones y doctrinas que no se encontraban en la Biblia, como el purgatorio, el culto a las imágenes, la oración por los muertos. Aquí, fíjese usted, hay algo que tenemos que ver, que esto no es bíblico. Por lo menos se muere una persona y le rezan durante toda la noche a esa persona que murió. La palabra no lo dice, no lo explica, porque eso es antibíblico, no está escrito en la palabra del Señor. La oración por los muertos no hay que hacerla, porque eso es blasfemia. Eso es blasfemia, eso es apostasía dentro de la iglesia, y eso no se debe hacer. Pero la Iglesia Católica introdujo esto al pueblo de Dios para engañarlo, para tenerlo sometido a una mentira de la Iglesia Católica. Por eso aquí, como dicen, en la Biblia, como el purgatorio, el culto a las imágenes, la oración por los muertos y la autoridad papal, eso es antibíblico. Al único que tenemos que adorar es al Dios Padre, creador del cielo y la tierra. A Él, al único Padre creador. Y a nuestro Señor Jesucristo, que es el intermediario entre Dios y el hombre. Otro fue acusado de herejía por la Iglesia Católica, como Giordano Bruno, también fue acusado en el año 1600 por su teoría sobre un universo infinito, y el helicentrismo fue quemado vivo en el campo de Fiori, así como muchos la Iglesia Católica ha asesinado, porque eso es asesinato. Por eso ellos tienen que entregarle cuentas a Dios por todas esas maldades. En el día del juicio, todo eso le va a salir a todo para que paguen todo lo que hicieron por los hermanos fieles, por lo que se mantuvieron firmes en la palabra. Por eso la autoridad bíblica estricta para los valdenses. La palabra de Dios era la única regla de fe, lo que debilitaba el control de la Iglesia Católica sobre la interpretación espiritual. Debido a su negativa a someterse a las normas del obispo, fueron excomulgados en el año 1184 y declararon herejes en el año 1215. Es decir, que en el año 1215 la Iglesia Católica declaró a los valdenses herejes, porque no estaban con ellos. Porque ¿qué hacían los valdenses? Obedecían el carácter de Dios, eran totalmente obedientes a la palabra. Entonces, esto desató siglos de intensa persecución por parte de la Inquisición, forzándolo a refugiarse en los valles alpinos de los Alpes. Posteriormente, en el siglo XVI, el movimiento se integró a la Reforma Protestante. Defendieron con su vida las Sagradas Escrituras. Defendieron el sábado como el día del Señor. Martín Lutero, ese fue otro que se le reveló a la Iglesia Católica, y siendo uno de ellos mismos, Martín Lutero era un sacerdote. Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Seelonkirche, en la ciudad de Wittenberg, Alemania. El 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, la iglesia funcionaba como tablero de anuncio de la universidad, por lo que Lutero la utilizó para proponer un debate académico sobre venta de indulgencia.
vendían la indulgencia, vendían a ver quién se salvaba y quién no. Vendían, moría una persona, no, está en el limbo, vamos a sacarlo del limbo. Cobraban, le hacían misas para sacarlo del limbo, para llevarlo al purgatorio, para que la pena sea menos. Y estaba en el purgatorio, le hacían más misas, no, para llevarlo al cielo. ¿Cuánto le costaba eso a los familiares? Mucho, pero mucho dinero. Por eso la Iglesia Católica se dedicó a blasfemar la palabra de Dios. Eso es blasfemia, eso es blasfemia. ¿Cómo va a orar por los muertos? ¿Cómo va a rezar por los muertos? La misa, eso es blasfemia. No existe en las Sagradas Escrituras. Eso es inventado por el Vaticano, por el Papa, por la Iglesia Católica. Cuando estudiamos, hay algo muy importante que aquí nos resalta. 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está hablando aquí? Fíjate usted algo muy importante. Utiliza la metáfora de la construcción para explicar que las acciones motivas y el servicio de cada creyente será evaluado por Dios al final de los tiempos. El fuego probará la calidad de la obra. Lo que tenga valor eterno perdurará, mientras que la superficial será destruida. ¿Será que es destruida? Entonces, el único fundamento es la base de Cristo Jesús, que es la piedra viva. Él es la base, porque Él es el centro de la iglesia. Él es la formación espiritual de la iglesia. Es Cristo Jesús, es el único fundamento al que nosotros debemos glorificar y alabar. No al Papa, no a María, no a ninguna virgen, porque el fundamento es Cristo Jesús. El intermediario entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Cuando estudiamos a Isaías en el capítulo 60, versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ve lo que nos dice. Las tinieblas representan el pecado, la desesperanza, la ignorancia espiritual y el juicio sobre el mundo, mientras la humanidad se pierde en la confusión. Los hijos de Dios disfrutan de una luz verdadera, porque esa es la luz que me alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Filosofía pagana, y no solo seguían estudiándolo ellos mismos, sino que inducían a otros a que lo estudiaran también, a fin de extender su influencia entre los paganos. Graves errores se introdujeron de ese modo en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la innovación de los santos y la adoración de la Virgen María. He aquí se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren. Es impenitente herejía que muy pronto figuró en el credo papal. ¡Wow! Todo esto fue introducido por la Iglesia Católica. La adoración a los santos,
la inmortalidad del alma. Eso son herejías totalmente que introdujo la Iglesia Católica en la Iglesia. Todo eso es blasfemia ante los ojos de Dios. Cuando estudiamos a Juan en el capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. En el concepto de una era de tinieblas espirituales, describe un periodo donde el pecado, el engaño y el desconocimiento de Dios domina en la teología bíblica. Las tinieblas representan la ignorancia espiritual, el pecado y el alejamiento a la verdad divina. Eso representa. Por eso, hermano, yo a cada uno de ustedes, yo los estoy invitando a que busquen a Dios de corazón y no se dejen engañar por los falsos profetas, por el engaño de Satanás, el gran engaño que hace Satanás para tener al pueblo dominado. Y cuando estudiamos a Juan en el capítulo 8, versículo 12, me dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. El que sigue a Cristo Jesús tiene luz y vida, porque Él es la luz del mundo. Él representa la formación espiritual. Las tinieblas espirituales simbolizan el pecado, la ignorancia, la desesperanza y la falta de dirección. Y seguir a Jesús rompe esa oscuridad. Cuando nosotros seguimos a Jesús, se rompe la oscuridad, porque estamos en luz, estamos en la obediencia, estamos obedeciendo su palabra. Impresionante de las palabras del profeta Oseas: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento de Dios, y también te rechazaré, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, y me olvidaré yo también de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6, 7, 8 y 9. Me dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Describe una profunda crisis espiritual, caracterizada por el abandono de la verdad divina. Ocurre cuando el pueblo rechaza la ley, el conocimiento de Dios, permitiendo que la ignorancia y el pecado se apoderen de la sociedad, lo que finalmente trae juicio y destrucción. Juicio y destrucción. Hermano, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios, crecer espiritualmente en la palabra. Eso es lo que Dios nos está haciendo, ese llamado en Oseas. Oseas nos está dando un reflejo del verdadero amor de Dios. Oseas es la pureza en la cual Él nos está enseñando que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, la formación espiritual. Y eso es lo que Él nos está haciendo, ese llamado, que estamos lejos de la verdad, porque no queremos oír el mensaje que Dios nos está dando a través de Oseas. Oseas fue un hombre muy fiel a los principios de la palabra del Señor. Su esposa representaba el engaño, el olvido, la traición, que eso era representado en el pueblo de Israel, su esposa. Pero él amaba a su esposa, amaba al pueblo de Israel, y todavía los perdonaba una y otra vez. ¿Cuántas veces perdonó Oseas a su esposa por traición, por acostarse con diferentes hombres? Y lo último tuvo que rescatarla en un mercado donde la estaban vendiendo por 3 monedas de plata. Y Oseas la compró, la conservó
por el amor puro que él tenía sobre ese pueblo que era Israel. O sea, representaba la fidelidad del amor de Dios. Y la mujer representaba a Israel, que había caído en la inmoralidad porque se había alejado de Dios. Describe una profunda crisis espiritual caracterizada por el abandono de la verdad divina. Ocurre cuando el pueblo rechaza la ley y el conocimiento de Dios, permitiendo que la ignorancia y el pecado se apoderen de la sociedad, que finalmente trae juicio y destrucción. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Las formas mutiladas de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. El papismo había llegado a hacerse despótata del mundo. Los reyes, los emperadores acataban los decretos del pontífice. El poder político, que eran los reyes, el rey, obedecían los decretos del papa, porque quien gobernaba a nivel mundial era el papado, porque él tenía el poder político y el poder religioso. Ellos fueron un gran poder en la era del año 538 hasta el año 1798. Pero esa herida, ellos quedaron heridas de muerte, pero esa herida casi está sanada. Y la historia se va a repetir en estos tiempos. Se va a repetir la historia nuevamente. Y ese poder lo va a volver a tomar el papado, como el poder político y el poder religioso. Van a gobernar el mundo nuevamente. Y eso va a ser en el nuevo orden mundial que se está iniciando. Empezó desde el año 2020 y estamos todavía en el 2026, pero es 2020-2030. Ellos van a tomar el poder político y el poder religioso y van a gobernar el mundo nuevamente y van a perseguir al pueblo de Dios en la obediencia y van a crear una sola iglesia, una sola religión en el mundo. Todo tiene que acatar las órdenes de ellos, sean evangélicos, sean testigos de Jehová, sean mormones, sean adventistas, sean de cualquier religión. Tienen que acatar las órdenes de ellos, porque si no va a ser perseguido como la era de los valdenses cuando persiguieron al pueblo de Dios. Ellos persiguieron durante 1260 años al pueblo de Dios, en el año 538 hasta el año 1798, cuando quedaban en la herida de muerte. Vamos a estudiar Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando aquí a través de Efesios capítulo 6, versículo 12? Señala que la verdadera batalla del creyente es espiritual, física. Recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales malignas, principados, potestades que operan en este mundo. Cuando estudiamos el versículo 13 de Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado toda, estar firme.
Y el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el 15, calzados a los pies con el apretón del evangelio y la paz. Y la paz. Este versículo simboliza como el mensaje de la salvación y la reconciliación. El evangelio debe ser nuestra base firme y preparación constante para alcanzar en medio de cualquier batalla espiritual. Vamos a estudiar Efesios capítulo 5, versículo 8. Y nos dice: porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Anda como los hijos de la luz. Una esperanza. Significa que en tu nueva identidad debe reflejarse en un estilo de vida guiado por la verdad y la justicia. Efesios capítulo 5, versículo 9 me dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por eso la palabra del Señor, aquí Dios nos la está reflejando y nos la está diciendo cómo nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra del Señor. El misterio de iniquidad, la iglesia en la oscuridad. La iglesia, en este momento, hay mucha oscuridad en la iglesia, mucha oscuridad. Porque Satanás está metido en todos los rincones, hay apostasía. Por eso que tenemos que estar firmes en el Señor, estudiando la palabra del Señor. Por eso yo les invito a ustedes, hermanos, que estudien, que se preparen, porque la apostasía está dentro de las iglesias. Dentro de la iglesia está la apostasía. Hay mucha apostasía dentro de la iglesia. Hay engaño, hay mentira. Por eso la palabra nos está enseñando que la verdadera verdad está aquí en la palabra del Señor. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos preparamos, crecemos espiritualmente. Por eso, el misterio de la iniquidad, la iglesia en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no están predicando como Dios lo ha ordenado en su palabra. Hay un rebaño que sí está predicando la palabra del Señor, como los valdenses, que tuvieron que huir al valle, a las alturas, esconderse, porque eran perseguidos. Igualmente esa persecución va a volver nuevamente contra el pueblo de Dios. Ese rebaño, esa iglesia remanente, que es pequeñita, que son muy pocos los que están predicando la verdad, que están enseñando el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Por eso yo a ustedes los invito, escudriñen la palabra, porque en ella va a conseguir la verdad, en la palabra de Dios. Esa es la verdadera esencia de la formación espiritual, para que nosotros tengamos luz verdadera en Cristo Jesús, en la obediencia, obedeciendo su carácter, su formación espiritual. ¿Cuál es la formación de Dios? Es el carácter divino de Dios, en la cual refleja la luz de Cristo Jesús, que es la formación de vida, para nosotros continuar creciendo espiritualmente en la palabra del Señor. Y a ti, hermanos, yo a ustedes les estoy haciendo la invitación. Busquen el amor puro de Dios en la Sagrada Escritura. Dios se lo va revelando a cada uno de ustedes, formado en Cristo Jesús, creciendo espiritualmente en la formación de Dios. Y la palabra a mí me enseña, crecer en la vida es crecer en la formación de la palabra del Señor. Por eso, a ustedes, hermanos, escudriñen, aliméntese de esta palabra, que es la verdadera iglesia de Dios. La iglesia de Dios está formada aquí, en la formación espiritual. Por eso, en el principio, la Iglesia Católica prohibió que el pueblo de Dios estudiara una Biblia, porque a ellos lo que le convenía era que el pueblo estuviera ignorante de la palabra, que no supieran nada de la palabra. Por eso, ese es el choque que hay entre la verdad y la mentira. La verdad está aquí. Aquí está la verdad. Entre la oscuridad y la luz. La oscuridad es cuando uno anda en tinieblas. Y la luz es la formación espiritual. Cuando uno anda en luz, anda creciendo espiritualmente en la palabra de Dios. Por eso a ustedes, hermanos, yo los invito, crezcan, fortalezcanse
en la palabra, crezcan espiritualmente como Dios lo está ordenando en su palabra. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Hoy estudiando un tema muy bueno espiritualmente. Es un tema del misterio de iniquidad, la iglesia en la oscuridad. Hermanos, los tiempos van a volverse a repetir, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La historia se va a repetir. Ese poder único que tenía la Iglesia Católica, la jerarquía católica, va a volverse a repetir porque ellos quedaron heridas de muerte, pero esa herida está sanando. Y cuando sane por completo, viene la persecución contra el pueblo de Dios, porque ellos quieren hacer una sola religión en el mundo. Un solo poder único en el mundo. Y lo están logrando. La bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Fíjate, hay dos bestias. Hay dos iglesias. ¿Cuál es la iglesia verdadera de las dos? Bueno, la iglesia verdadera es la que obedece la palabra. La que obedece a Dios. Por eso, la iglesia verdadera, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12, me dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando estudiamos Apocalipsis 12, 17, me dice: entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. A esa iglesia es la que va a perseguir Satanás. ¿Y quién se hace pasar por Dios aquí en la tierra? Satanás, disfrazado del Papa. Ese es, ahí está, el anticristo. Va a perseguir nuevamente al pueblo de Dios, a los obedientes, así como en el pasado persiguió a los valdenses, así como persiguió a mucha gente, como Juan Hu. Ellos son asesinos, ellos quemaron en la hoguera, y no porque yo lo diga, no es porque tenga algo en contra de la Iglesia Católica, sino la historia los acusa. Ellos no pueden esconder esa historia, esa revelación que ellos hicieron. Durante 1260 años persiguieron, asesinaron al pueblo de Dios, persiguiéndolo. Ahí está la historia habla por sí sola. Ustedes lo pueden buscar por internet. ¿A cuánto quemaron en la hoguera? A bastante gente quemaron en la hoguera. ¿A cuánta gente persiguieron y asesinaron? Esa es la historia, está ahí, no soy yo que la está inventando. Pero por eso es que Dios nos está diciendo que tenemos que prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Y está cerca, hermano. Aquí está la palabra. Esta es la verdad. Y esta verdad es la que no le gusta a la Iglesia Católica. Porque ellos desobedecieron el segundo mandamiento. Y el cuarto mandamiento lo borraron de un plumazo de la palabra. Porque ¿qué es lo que ellos enseñan en el catecismo? Ellos enseñan los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos de hombre no son de Dios. Cuando tú te vas a Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17, ahí tú consigues la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es señalarme el pecado, porque quien me salva a mí es Cristo Jesús. Ellos no creen en Cristo Jesús. Ellos no creen, porque para ellos el Dios de ellos es el Dios Sol. Ahí está la verdad. Véalo usted con sus propios ojos. No soy yo que la está inventando. Ahí está la verdad de la palabra de Dios. El Dios Sol para la Iglesia Católica es el Dios de ellos. Ese es el logo de ellos. Pues sí, hermano. Bueno, yo a cada uno de ustedes, yo los invito a seguir escudriñando la palabra del Señor, creciendo espiritualmente. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye, bye. Dios me lo bendiga a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Amén y amén. Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde
El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios.